Hola, soy Martín. Número 10. Los Evangelios de Garima. Hay un par de libros de evangelios en Etiopía que son algunos de los textos religiosos más antiguos del mundo y se conocen como los Evangelios de Garima. Se cree que el más antiguo de los dos es el manuscrito cristiano iluminado más antiguo que se conserva en el mundo y según la tradición, el más antiguo se completó hacia el año 500. Esto ha sido verificado a través del análisis realizado por científicos que fecharon el libro con radiocarbono, aunque muestra que podría haber sido escrito ya en el año 390. Sin embargo, estos son los típicos manuscritos cristianos. Son la versión etíope de los evangelios. Ambos se encuentran en el monasterio de Abba Garima, donde han estado durante al menos 700 años. Se cree que cuando los musulmanes ocuparon la zona durante 500 años, entre los siglos 9 y 14, los evangelios permanecieron escondidos dentro de una cueva. Pero una vez que fueron redescubiertos, fueron llevados al monasterio y han estado allí desde entonces. Quizás te estés preguntando, sin embargo, ¿quién escribió los libros? Bueno, eso también es una cuestión de tradición. La leyenda dice que fue San Abba Garima, quien llegó a Etiopía desde Roma en el año 494. Fue Abba Garima quien ayudó a convertir a Etiopía en un imperio cristiano. En aquel entonces era conocido como el Reino de Aksum. Probablemente escribió e ilustró el conjunto completo de evangelios en un solo día. Dios incluso ayudó impidiendo que el sol se pusiera hasta que Abba Garima hubiera completado su obra. Si realmente hubiera escrito los libros en un solo día, sería súper impresionante. Uno de los libros tiene 348 páginas y el otro 322. Son libros grandes, gruesos como diccionarios, pero lo que los hace realmente especiales es que están llenos de bellas ilustraciones iluminadas. Contienen retratos de evangelistas, una ilustración del templo de Salomón e incluso una imagen de la fuente de la vida. Y ahora el número 9, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre descubrimientos asombrosos o dinosaurios o cosas captadas por satélite. Número 9. El Códice Maya. El Códice Grolier es uno de los libros más raros del planeta. Según los informes, fue descubierto por saqueadores ilegales cuando allanaron una cueva en el estado mexicano de Chiapas en la década de 1960. Luego se guardó en un estante polvoriento en el sótano del Museo Nacional en la Ciudad de México. Y desde que llamó la atención de los científicos internacionales, ha sido considerado con escepticismo. Nadie estaba realmente seguro de si el antiguo códice era real o una falsificación inteligente, pero ahora un nuevo estudio ha revelado que el códice es 100% legítimo. No solo es real, sino que podría ser el manuscrito sobreviviente más antiguo de cualquier parte de las Américas. Stephen Houston, de la Universidad de Brown, trabajó con sus colegas de Harvard y Yale para analizar meticulosamente el antiguo códice y publicaron sus hallazgos en la revista Maya Archaeology. Según los autores del estudio, el códice se encontró en una cueva con una pequeña colección de otros elementos, incluida una máscara de madera y un cuchillo de sacrificio, pero poco más se sabe sobre la misteriosa caverna o quién colocó el libro dentro de ella. Tal vez era una tumba o tal vez un escondite secreto de un tesoro. El códice no es particularmente grande, tiene 10 páginas pintadas y decoradas con una hermosa iconografía maya. También contiene un calendario diseñado para seguir el movimiento de Venus. No rastrea el movimiento de la Tierra, sino un planeta a años luz de distancia en la oscuridad del espacio. Y sorprendentemente, el calendario en el códice es extremadamente exacto. Cuenta el número de días entre cuando Venus se eleva completamente por encima de la estrella de la mañana justo antes del amanecer. Y este mismo calendario tal vez ayudó a los mayas a apegarse a sus ciclos rituales que se basaban en movimientos celestiales. El manuscrito también contiene imágenes de lo que los investigadores llamaron dioses cotidianos. Básicamente, estas eran deidades para el campesino común, dioses y patrones de cosas como el sol, la muerte y el rayo. Los investigadores creen que el guión pudo haber pertenecido a un sacerdote del calendario. Fue preciso durante 104 años, lo que significa que podría haber sido transmitido a través de 3 generaciones de los primeros astrónomos mayas. Número 8. La tabla de Kis. En la antigua ciudad sumeria de Kis, los arqueólogos descubrieron una tablilla de piedra caliza. Hoy Kis se encuentra en el actual Irak
Pero en el 3500 a.C., esta fue la cuna de la civilización. Fue el escenario del comienzo de la sociedad moderna tal como la conocemos. Algunos de los primeros avances humanos se realizaron aquí, como la primera forma de escritura compleja. Los arqueólogos creen que la palabra escrita, llamada cuneiforme, fue desarrollada por escribas sumerios en la ciudad de Uruk en el año 3200 a.C. Los escribas descubrieron cómo usar un trozo de caña para formar muescas en arcilla. A medida que el lenguaje evolucionó, se volvió más ampliamente utilizado, y muy pronto la gente estaba cincelando la escritura cuneiforme en objetos de piedra. Se dibujaron marcas y símbolos en todas partes para transmitir todo tipo de información, y tal vez la escritura cuneiforme continuó prosperando durante 3000 años. El guión no era técnicamente un idioma, solo un sistema de escritura, pero no fue reemplazado por el alfabeto moderno hasta el surgimiento del Imperio Romano en el siglo I. Lo que hace que la tableta descubierta en la ciudad de Kish sea tan emocionante es que es anterior a la invención de la escritura cuneiforme por 300 años. Está cubierta de escritura pictográfica que los científicos llaman proto-cuneiforme. Nunca ha sido descifrada, por lo que nadie en el mundo sabe qué dice. También se han encontrado miles de otros documentos en toda la zona, pero ninguno de ellos es tan antiguo ni tan desconcertante como este. Los científicos dicen que la tableta Kish es la mejor representación de la etapa de transición entre las pictografías y un sistema real de escritura. Con la escritura cuneiforme llegó la aparición de la escritura silábica, y fue entonces cuando las formas, también conocidas como letras, comenzaron a tener sonido adjunto, a diferencia de las pictografías, que tenían un significado adjunto a la imagen. Este es el gran aspecto que separa los garabatos primitivos de la escritura coherente. Con suerte, los científicos podrán descubrir qué está escrito en la tableta algún día. Sería asombroso ver lo que dice el primer ejemplo conocido de escritura humana. Podría ser la lista de compras de alguien, o tal vez sea el nombre de un gobernante local. Incluso podría ser algo tonto escrito por un joven. ¿Pero qué crees que dice la tabla de Kish? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez la inteligencia artificial nos ayude a resolverlo. Número 7. El Misal de Silos. En la provincia española de Burgos hay un monasterio escondido en el campo rural. Se llama Monasterio de Santo Domingo de Silos y fue construido como una abadía benedictina del siglo X. Se encuentra cerca de la ciudad de Burgos, donde supuestamente vivió el legendario héroe español el Cid. La abadía es famosa por dos cosas muy interesantes. El monasterio saltó a la fama en la década de 1990 por sus monjes cantantes, que eran extrañamente famosos en los Estados Unidos, y en total vendieron más de 6 millones de copias de su canto melódico. Pero el monasterio también es famoso por un pequeño artefacto que se encuentra dentro de su biblioteca, que ha estado en pie durante 1000 años. El artefacto está etiquetado como manuscrito 6, pero es más conocido como el Misal de Silos. Es el documento europeo más antiguo escrito en papel, no pergamino o papiro, sino hojas de papel reales. Las fechas varían, pero generalmente se acepta que el libro se completó alrededor del 1036, definitivamente antes de 1080. El manuscrito es típico de su época, un misal de breviario lleno de cánticos utilizados por los monjes durante la misa diaria. Debido a que se basó en el rito mozárabe, que pasó de moda cuando la iglesia lo suspendió en 1089, los investigadores saben que no es posible que sea más antiguo que eso. De hecho, el libro no está completamente hecho de papel. Las primeras 38 hojas están hechas de papel, pero el resto es pergamino. Para ser un documento de 1000 años de antigüedad, se encuentra en un estado increíblemente bueno, y desde la década de 1970, la biblioteca ha cuidado mucho sus páginas, ya que la escritura del libro sigue siendo 100% legible. En cuanto a sus orígenes, probablemente sea un misterio que nunca se resolverá. Tal vez no se creó en Silos, y tampoco lo fue el papel. Es posible que el papel proviniera de la España islámica y que el manuscrito fuera hecho en un monasterio mucho más al norte. El documento seguramente llegó al monasterio de Silos en el siglo XIX, después de pasar 900 años flotando por el país. Número 6. El Atlas Anatómico. Se cree que el Atlas Anatómico más antiguo que se conserva es una agrupación de textos chinos que se encuentra hace 2200 años. Fueron inscritos en seda y luego enterrados dentro de una tumba. Los textos fueron encontrados en la década de 1970 en la tumba del marqués de Dai, llamado Li Kang, en el centro sur de China.
Fue enterrado con su esposa Lady Di y su hijo. Li Kang fue el canciller del reino de Changsa durante la dinastía Han Occidental. La tumba de Lady Di fue encontrada con 1400 artefactos en su interior y se descubrió que la propia Lady Di estaba en un estado fenomenal, tan perfectamente conservada que su cuerpo fue llevado al Museo Provincial de Hunan con gran cuidado. Ha sido llamada una de las momias mejor conservadas en la historia de la humanidad. E increíblemente, Li Kang y Lady Di fueron revelados por completo por un equipo de 1500 estudiantes de secundaria que se ofrecieron como voluntarios para realizar la excavación en 1972. Los textos anatómicos se encontraron en las tumbas de la familia. Son anteriores a todos los textos sobre acupuntura, que era una forma antigua de medicina china. Y eso fue un gran problema debido a la importancia de la acupuntura en la historia de China, pero los textos han resultado extremadamente difíciles de entender. Primero, tenían que ser traducidos del chino original. Luego, los investigadores tenían que averiguar a qué partes de la anatomía se hacía referencia en el texto. Tomó mucha revisión, pero pronto los investigadores comenzaron a descubrir los detalles secretos del guión. Quienquiera que haya escrito el atlas dio detalles impresionantes sobre partes intrincadas del cuerpo humano: los vasos sanguíneos, la arteria cubital, los tendones, los huesos e incluso las vías que conectan el corazón se mencionan en el atlas. También hay una descripción detallada de la vía de la vena safena larga. Ese es el conducto que lleva la sangre desde las piernas hasta el corazón. Al final de la investigación, el equipo científico concluyó que el texto es el atlas anatómico más antiguo que se conserva. Es el libro más antiguo que ofrece descripciones concisas del cuerpo humano. Probablemente fue escrito por un médico extremadamente hábil para ser utilizado por estudiantes y otros médicos en la antigua China. Pero ¿cómo descubrieron tantos pequeños detalles de la anatomía humana? Bueno, los investigadores creen que diseccionaron los cadáveres de los prisioneros para comprender mejor cómo funcionaba el cuerpo. Pero la conjetura es tan buena como la tuya. Así que, ¿qué piensas? Haznos saber en los comentarios a continuación. Y mientras lo haces, suscríbete. Número 5. El poema de amor más antiguo. El poema de amor más antiguo fue escrito hace más o menos 4000 años en Mesopotamia. Se llama The Love Song for Su Xing y es exactamente tan romántico como suena. Fue compuesto en el año 2000 a.C., seguramente para ser utilizado durante los ritos sagrados de un culto a la fertilidad. Fue descubierto en el siglo XIX por los primeros arqueólogos que recorrieron Mesopotamia en busca de evidencia del Antiguo Testamento. Lo que pasaba con la arqueología temprana era que gran parte de su financiación procedía del público, y al público le importaba mucho la religión. No estaban interesados en encontrar la historia perdida de las civilizaciones antiguas. Entonces, para que los arqueólogos hicieran un buen trabajo, tenían que insistir en que estaban buscando pruebas científicas de las narraciones bíblicas. Sin embargo, en lugar de encontrar eso, descubrieron tablillas cuneiformes mucho más antiguas que la Biblia misma. También encontraron tablillas con narraciones bíblicas, solo que fueron escritas miles de años antes que la Biblia. Pronto quedó claro, aunque no se hizo público, que los autores de la Biblia plagiaron fuentes mesopotámicas. Pero eso no es ni de aquí ni de allá. Entre 1846 y 1847, el arqueólogo Austen Henry Layard excavó la ciudad de Nínive. Hasta entonces, la sociedad occidental consideraba que el libro reconocido más antiguo del mundo era la Biblia. Se creía que el poema de amor más antiguo era el Cantar de los Cantares, que por supuesto está dentro de la Biblia. Pero cuando Layard encontró la biblioteca destruida del rey Asurbanipal de Asiria, todo cambió. La Biblia ya no era el libro más antiguo del mundo porque la canción de amor escrita en el año 2000 a.C. se hizo 2000 años antes que el poema de amor de la Biblia. Después de su descubrimiento, la canción de amor por Su Xing fue llevada al Museo de Estambul, donde estuvo guardada en su cajón hasta 1951. Y solo entonces el famoso sumerólogo Samuel Noah Kramer decodificó el texto. Se sorprendió al descubrir que el poema de amor se usaba en una ceremonia anual conocida como el matrimonio sagrado. Fue entonces cuando el rey celebró un matrimonio simbólico con la diosa Inanna. Se creía que el deber del rey era casarse con la diosa, lo que garantizaba la prosperidad y el gran éxito del año siguiente. Número 4.
Simposio. En la antigua Grecia, un simposio era lo que llamarías una fiesta de tragos. Era un asunto semiformal en el que los amigos se reunían en una casa privada para tener discusiones intelectuales. A menudo también se emborrachaban mucho y eran ruidosos, pero esto realmente solo dependía de los invitados. De cualquier manera, sin embargo, un simposio era la versión griega de la fiesta en casa de adultos. El escritor griego Plutarco lo describió como un paso del tiempo sobre el vino que, guiado por un comportamiento amable, termina en amistad. Uno de los simposios más famosos jamás celebrados tuvo lugar en el año 416 a.C. en la casa de un poeta llamado Agatón. El evento fue inscrito con detalles épicos por el legendario filósofo y autor Platón. Fue registrado como un diálogo en su obra maestra Simposio, que fue escrito entre el 385 y el 370 a.C. El libro es notablemente simple en el sentido de que cada invitado al simposio, incluido el filósofo Sócrates y el general Alcibíades, debían pronunciar un discurso alabando a Eros, el dios del amor y el deseo. Luego, después de los discursos, un montón de gente llegaba a la casa y todos se emborrachaban hasta que salía el sol. No es la lectura más interesante para la generación moderna, pero de nuevo fue escrito hace casi 2400 años. Todavía se recuerda como una de las obras filosóficas más importantes de Grecia y una de las primeras, y sin duda fue uno de los textos filosóficos más importantes de Platón. Cualquier fanático de Platón por ahí, házmelo saber en los comentarios a continuación. Número 3. El cuento del marinero náufrago. Una de las historias de aventuras más antiguas del mundo se escribió durante la época del Reino Medio de Egipto, entre el 2040 y el 1782 a.C. La historia es un texto llamado El cuento del marinero náufrago, escrito por un autor desconocido. Nadie sabe su origen exacto y solo queda una copia, y según la erudita Miriam Lichtenstein, la única copia que se conserva está escrita en papiro. Fue encontrada escondida en el Museo Imperial de San Petersburgo, pero desde entonces se trasladó a Moscú y se titula oficialmente Leningrad 1115. La historia es un típico cuento de redención. Se relaciona con el concepto de muerte de la vida y la naturaleza repetitiva de la existencia. Fue escrito al mismo tiempo que el culto de Osiris estaba ganando una gran popularidad en Egipto. El culto había ido creciendo en poder desde aproximadamente el 2613 a.C. y cuando se estableció el Reino Medio, era con mucho el sistema de creencias religiosas más influyente. El culto se centró en el mito del dios Osiris, quien al igual que Jesucristo resucitó después de su muerte. Los egipcios creían que cuando una persona moría iba al campo de juncos. Era un paraíso parecido a los campos elíseos de la mitología griega. Creían que sería una imagen de la existencia que habían conocido mientras estaban en el plano terrenal. En otras palabras, una continuación de la vida que habían conocido pero sin ninguna dificultad. El cuento del marinero náufrago es la historia de un oficial del rey. El funcionario regresa de una aventura que no le fue especialmente bien. Tiene que darle malas noticias al rey y está extremadamente preocupado de que pueda terminar muerto por eso. Entonces, su sirviente trata de animarlo contándole una historia propia. Cuenta su etapa como marinero durante el completo fracaso de una expedición, pero el fracaso condujo a una emocionante aventura. La historia continúa sobre un naufragio, una serpiente parlante y el eventual regreso del sirviente a Egipto. Y la moraleja de la historia es que incluso cuando se enfrenta a un desastre, la aventura que surge puede hacer de uno una mejor persona. El cuento del marinero náufrago es una historia inspiradora, mezclada con comedia y aventura, y la única copia sobreviviente lo convierte en uno de los cuentos de aventuras más antiguos jamás escritos. Número 2. El Sutra del Diamante. El Sutra del Diamante es uno de los textos antiguos más importantes del mundo, aunque la mayoría de la gente no sabe qué es. Es un texto budista sagrado que tiene solo unas 6000 palabras. El manuscrito era común en China, Japón y otras partes de Asia, y su contenido exacto es bastante simple: una conversación entre el Buda y su alumno, Subhati. Cuenta la leyenda que el Sutra del Diamante fue dictado por el propio Buda, y si es cierto, eso fecharía que la copia original fue escrita antes de su muerte, entre 483 y 400 a.C. Como se puede adivinar, no quedan copias del original, pero hay una versión impresa hace 1100 años que actualmente se exhibe en la Biblioteca Británica. Esta versión del Sutra del Diamante es el libro impreso más antiguo que se conoce en el mundo. Fue impreso en 1868 por un hombre llamado Wang Ji en China. Nadie tiene idea de quién era realmente este tipo, solo que encargó a una impresora
impresora de bloques que creara un rollo del texto sagrado budista. El pergamino mide más de 5.2 metros de largo y está cubierto de inscripciones y tiene bellas imágenes. Todo el asunto es positivamente impresionante. Para dar una idea de cuán antiguo es este libro impreso, simplemente hay que compararlo con la Biblia de Gutenberg. La Biblia de Gutenberg fue el primer libro hecho con tipos móviles, 600 años después. Como tantas de las más grandes reliquias antiguas, el Sutra del Diamante fue encontrado por accidente. Un monje en Dunhuang, China, lo encontró en el año 1900. Estaba mirando a través de un antiguo puesto de avanzada que alguna vez fue parte de la ruta de la seda, ubicado al borde del monstruoso desierto de Gobi. Y fue allí donde el monje se encontró con una biblioteca secreta que había estado sellada durante casi 1000 años. Esto fue muy parecido a un descubrimiento de una película de Indiana Jones. Solo trata de imaginar al monje al borde de la existencia, trabajando bajo el sol brutal del desierto. Luego, detrás de una pared sellada, descubrió una caverna llena hasta el borde con 40.000 pergaminos y documentos. Este lugar, más tarde, se conoció como la Cueva de los 1000 Budas. Y de todos los libros que se encontraron en la biblioteca, el Sutra del Diamante se ha convertido en el más importante. Número 1. El mensaje en una botella. El 12 de junio de 1886, un capitán alemán arrojó una botella de ginebra por el borde de un barco, y dentro de esa botella de ginebra había una nota impresa. La nota contenía una fecha y algunas coordenadas, así como detalles sobre el barco y el capitán, como de dónde habían partido y hacia dónde se dirigían. La nota solicitaba que quien encontrara el mensaje en la botella enviara una nota a la embajada alemana más cercana. Le pidió al buscador que incluyera la hora y el lugar en que se recuperó la botella, pero desafortunadamente para la Deutsche Seewarte en Hamburgo, que escribió la nota, no fue descubierta durante 132 años. Tonya Hillman de Perth encontró el mensaje mientras paseaba por la playa en Australia Occidental con el perro de su familia en enero de 2018. Vio lo que parecía una botella de vidrio en la arena y por capricho la recogió. Al principio pensó que podría ser un lindo adorno para su casa, pero luego la familia descubrió lo que parecía un cigarrillo enrollado dentro de la botella, y tras una inspección más cercana se dieron cuenta de que era un trozo de papel, un mensaje real en una botella. La familia siguió las instrucciones escritas 132 años antes, y la botella pronto llegó al curador asistente de arqueología marítima en el Museo de Australia Occidental, el Dr. Ross Anderson. Consultó con expertos en Alemania y los Países Bajos, y al final el mensaje resultó ser auténtico. Confirmado por Guinness World Records, ahora se considera el mensaje más antiguo en una botella jamás descubierto. Pero lo único a tener en cuenta es que la botella no flotó sin rumbo fijo en el océano durante 13 décadas. Tal vez apareció en la costa australiana en aproximadamente un año. Luego fue enterrada bajo la arena y Tonya tuvo la suerte de ser quien la encontró. Gracias por ver el video. ¿De cuál de estos textos antiguos te gustaría tener una copia? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!